Gustavo Rodríguez Ostria, boliviano. El libro Huéspedes Guerreros, el Batallón Sucre en el sur del Perú, 1879-1880. Guerra del Pacífico. Continuamos con la parte número 10. Dice así. El batallón Loa, constituido por trabajadores bolivianos en las guaneras y salitreras peruanas, la mayoría oriundos de Tarata, Cochabamba, tuvo también un apreciable rol en el combate. Constituido en 4 compañías, su uniforme era a rayas blanco y azul, con tendencia a este último color en las blusas y de azul oscuro en los pantalones. El Loa fue organizado en Iquique por el cónsul boliviano Juan Balsa con el apoyo de sus compatriotas Deterlino Ecuazú y Olegario Parra, pero quedó sumado al ejército del Perú enrolado en la división Ríos. Su presencia no era de extrañar. Según el censo de 1876, en la provincia peruana de Tarapacá vivían 6.028 personas nacidas en Bolivia, con seguridad muchos varones y trabajadores de las guaneras y las oficinas salitreras. Fuertes y ambientados a la vida del desierto, estaban por tanto aptos para ser reclutados. Se afirma que al menos otros 1.000 bolivianos, de un total de 3.500 hombres, habrían participado en la batalla, pero integrando por separado individualmente unidades del Ejército del Sur del Perú. Cita entre paréntesis Guzmán, 1882. Vamos a leer. La cita nos remite a este escrito de pie de página. 54 dice: cuando el 16 de julio por la noche la Armada chilena bombardeó Iquique durante 2 horas, murió Francisco Vázquez, boliviano de 21 años, perteneciente a la columna Tarapacá de la Guardia Nacional del Perú. Así como Vázquez, otros bolivianos debieron integrar la mencionada guardia. Por su parte, la boliviana Juana Cueva fue herida en un brazo. Era una rabona, parte de Pedro Palacio. Este escrito fue parte de Pedro Palacio. Continuamos con la lectura, punto aparte. Cuando se decidió abandonar Iquique, el Loa partió bajo el comando del coronel boliviano Raimundo González Flor. Cruzaron la pampa de Isluga con la columna del coronel José M. Ríos y luego de una penosa jornada llegaron el día anterior de la contienda al campamento de las fuerzas peruanas en las proximidades de Tarapacá. Pese a su cansancio, dividido en 2 fracciones, atacó con furia a su adversario durante la victoriosa refriega de Tarapacá. González Flor señaló en su informe fechado en Tarapacá el 27 de noviembre que como a las 9 a.m., en vista que repentinamente apareció el enemigo en las alturas de la pequeña población, recibió órdenes del comandante de la 5ª División de trepar a la cima a participar en su contención. La primera fracción, al mando del teniente coronel Trinidad Guzmán, junto al batallón peruano Iquique, lograron dispersar a los chilenos de la infantería y caballería que atacaban la parte norte. La segunda fracción, a cargo de González, en unión de una parte del regimiento peruano, entre comillas 2 de mayo, cierra comillas, sostuvo fuego nutrido, obligando a sus adversarios a retirarse. De esa misma fuerza se desprendió un segmento que apoyó a la columna Tarapacá.
Cita entre paréntesis Díaz, 1940, página 373. Continuamos. El combate cesó a las 16:30, abandonando los chilenos el campo de batalla y sus posiciones. El Loa perdió 32 hombres entre jefes y oficiales y soldados. En total, 26 muertos. Entre ellos, el comandante Aniceto Rivera. Otros 44 resultaron heridos. Cita entre paréntesis Guzmán, 1882, página 32, cierra paréntesis, punto seguido. La misma noche del combate, el general Buendía instruyó a los vencedores enrumbaran hacia Arica de modo tan apresurado que apenas tuvieron tiempo de recoger el armamento como las vituallas abandonadas por sus adversarios. Incluso cañones que fueron enterrados luego serían recuperados por los chilenos. El capitán Zenobio Rodríguez del Loa expresaría su sorpresa. En medianoche, cuando los cuerpos se hallaban en descanso reparador de las fatigas de la batalla, se recibió orden para comprender viaje, el que se efectuó a horas 12 con asombro y descontento general, dejando insepultos a los muertos y abandonados los cañones tomados al enemigo como si se tratase de una fuga vergonzosa, cuando lo natural era permanecer en el pueblo al menos algunos días, una vez que no se podía suponer y, por lo tanto, ni esperar el peligro de un segundo ataque enemigo. Cita entre paréntesis Díaz, 1940, página 374, punto aparte. Hicieron un largo recorrido, estimado en 540 kilómetros, durante 21 angustiosos días. Llegaron al puerto el 18 de diciembre, tras cruzar a pie el hostil y desgastante desierto de Atacama, casi en andrajos, descalzos, abrumados por la sed y el hambre. Iban acompañados por una numerosa falange de heridos como de civiles, hombres, mujeres y niños, temerosos de las represalias de los chilenos por la derrota sufrida en Tarapacá. Cita Cáceres, 1997, página 42. Punto aparte. La sola noticia de la presencia del Loa en el victorioso combate renovó frente a la población civil en Arica y Tacna la alicaída moral y el honor de la tropa boliviana, golpeada y criticada por lo ocurrido en Camarones y San Francisco. Cita a pie de página 57. El impacto positivo de su presencia se expandió por toda Bolivia. El 27 de enero de 1880, el segundo jefe de Loa, Trinidad Guzmán, envió como ofrenda al pueblo de Cochabamba una banderola que fue tomada al enemigo, cuya sangre lleva impresa. El 6 de febrero, el presidente del Consejo Municipal de esa ciudad, Juan C. Carrillo, la recibió y celebró la participación de Loa, que con el triunfo que reparó el honor nacional, tristemente empañado en el anterior desastre de San Francisco. Cita Díaz, 1940, página 373-374. Luego de esta cita a pie de página, continuamos. Punto seguido. Compuesto de alrededor de 350 hombres sobrevivientes, la tropa boliviana hizo el último tramo hasta Tacna en el afamado tren para sumarse a sus compatriotas.
El 21 de diciembre ingresó triunfante a la ciudad. Agradecidos por haber defendido la dignidad de sus armas, todo el ejército boliviano, incluyendo el Sucre, les dio una calurosa y festiva recepción en la estación de ferrocarril. Abundaron las flores, guirnaldas y banderas bolivianas. Luego todas las tropas desfilaron por la céntrica calle 2 de Mayo. Una vez situados en su cuartel, fueron bien atendidos y celebrados, pues comida de toda clase llevaban las rabonas de los cuerpos de línea, integrantes del batallón Padilla, en cuyas filas se hallaban principalmente oriundos de Tarata y Aiquile, Cochabamba. Se reencontraron con sus parientes y amigos de los cuales no tenían noticia desde hacía meses e incluso años. Cita entre paréntesis Claros, 1960, página 25 al 26. Punto seguido. En su despliegue por las calles, sin embargo, sus heridos y sus uniformes raídos revelaron por primera vez a quienes, hasta entonces, habían disfrutado de la mundana tranquilidad de Tacna. Se vieron las huellas espectrales que dejaba el desgaste de la batalla y la áspera caminata por el desierto. Era nuestro espejo para cuando llegue el combate, reportó un afligido testigo. Cita entre paréntesis Claros, 1960, página 26. A solicitud del presidente Daza y venciendo la resistencia del contraalmirante peruano Lizardo Montero, el Loa fue integrado al ejército de Bolivia con la denominación de Denodado Batallón Loa, tercero de línea, en emplazo del batallón Illimani, que luego de la trifulca de San Francisco regresó a Bolivia. Su nuevo uniforme consistía en blusas verdes, similares a las del Illimani, y pantalones azules de bayetón del país, como informaría el capitán de su tercera compañía, Zenobio Rodríguez. Cita entre paréntesis Díaz, 1940, página 375, punto aparte. Más allá de los comprensibles resquemores que flotaban en el ambiente, la victoria de Tarapacá devolvió los ánimos y la confianza a las tropas de la Alianza, en particular a la boliviana. Pero aunque mostró la vulnerabilidad de su adversario, no detuvo la crisis militar y política reinante ni en Perú ni en Bolivia. El presidente peruano Mariano Ignacio Prado se había desplazado el 26 de noviembre de Arica a Lima para reasumir el mando. Sin embargo, el 18 de diciembre viajó en barco hacia Panamá bajo el pretexto de ir a Europa a comprar armas, pero en verdad abandonaba su país. Dejó el mando al vicepresidente Luis Lapuerta de Mendoza, que fue sustituido tras una asonada en Lima el 23 del mismo mes por Nicolás de Pierola. De 40 años de rancia prosapia y oriundo de Arequipa, asumió el mando con carácter de dictador. El presidente boliviano Hilarión Daza, por su parte, fue depuesto el 27 de diciembre. Su derrocamiento, que se produjo cuando se hallaba en Arica, a donde había partido a las 10 de la mañana, se gestó en Tacna, encabezado por el coronel Eliodoro Camacho, oriundo de Inquisive, La Paz Inquisive, de la ciudad de La Paz. Eliodoro Camacho tenía 45 años y era comandante del regimiento Vanguardia de Cochabamba. Cita a pie de página 58. Desde 1876, una vez que Daza asumió el gobierno, Camacho se exilió a Perú. Desatada la guerra e introducida la amnistía, regresó a Cochabamba para organizar un batallón. Punto seguido, continuamos. Había vivido en Tacna, en el exilio, como muchos jefes y oficiales bolivianos, donde tenía amigos, amigas e incluso comadres.
Contó con el apoyo de los jóvenes, entre comillas, decentes de la Legión Boliviana, uno de los cuyos integrantes, el regimiento Murillo, inició la acción a las 13 horas, ocupando la casa que usaba Daza a modo de palacio de gobierno. Por su parte, otro complotado, el jefe de la artillería, coronel Adolfo Flores, dispuso que los cañones se emplazaran en calles cercanas y en la Alameda de Tacna para disuadir a potenciales oponentes. Cita entre paréntesis Vizcarra, 1889, página 157, punto aparte. Previamente, para evitar confrontaciones se ordenó que las tropas de línea, principalmente el batallón Daza, muy ligado al presidente que iba a ser derrocado, se movilizara con sus armas, pero sin proyectiles hacia la zona de Alto Lima, con el pretexto de que se bañaran, lavaran ropa y pasaran un día de descanso. Lo acompañó el Sucre, que no tuvo por tanto participación directa en la operación de derrocar al mandatario. En los cuarteles solo quedó la guardia. Consumada la toma, el coronel Camacho, desde la glorieta de la Alameda, dirigió eufóricas palabras a jefes y oficiales y soldados del Colorados que retornaron cerca de las 15:30 horas. Cita a pie de página 59. El 22 de enero de 1880, Camacho emitió en Tacna un largo manifiesto para justificar el derrocamiento de Daza. Fue publicado en Tacna el 28 de enero de ese año en el Boletín de Guerra del Ejército Boliviano. Luego de la cita a pie de página, continuamos. Acusó a Daza de tirano, de querer abandonar la alianza con Perú y lo criticó por la retirada de Camarones. Al separar a un mal general de vuestras filas, salvamos el honor y la buena fe de Bolivia, dijo. Cita a pie de página 60, la Revista del Sur, Tacna, 28 de diciembre de 1880. Punto seguido. Salvo mascullar e insultar a baja voz, nada pudieron hacer para defender al presidente defenestrado, con quien mantenían una sólida y antigua relación. Poco después vieron sorpresivamente cambiado su nombre por el de Alianza, que tuvieron que aceptar en medio de nuevas y sordas protestas, aunque en el tiempo y el registro de la memoria predominaría su más antiguo apelativo de Colorados. En La Paz se produjo también una asonada el día 28, seguramente, aunque no hay pruebas, concordada con lo ocurrido en Tacna, que también destituyó a Daza y reafirmó la alianza con Perú. El 29 ocurrió lo propio en Oruro. Daza, sintiéndose vencido, se embarcaría el 6 de enero de 1880 en una nave rumbo a Locumba, al norte de Tacna. Luego, con su familia, que vino de Bolivia, se trasladaría a Francia, donde estableció su residencia. El 27 de febrero de 1894, Daza fue asesinado en Uyuni, Bolivia, cuando regresaba a su patria para defenderse de las acusaciones en su contra. Camacho se hizo cargo de la conducción del ejército boliviano. Estaba seguro que, desplazado Daza, se produjo un vuelco favorable. El 28 de diciembre, consolidado el golpe de mando, escribió unas breves líneas a su esposa. 2 puntos aparte. Hasta hoy marchan las cosas admirablemente bien, pues pueblo y ejército están llenos de júbilo por el cambio operado. Cita a pie de página, carta de Eliodoro Camacho a querida hija, Tacna, 28 de diciembre
de 1879, punto aparte. Una lectura optimista de una realidad altamente compleja y amenazante. Para cubrir la vacancia, el 19 de enero de 1880, se designó al general Narciso Campero como presidente de Bolivia con carácter interino y hasta que se reuniera la Convención Nacional convocada para el mes de mayo. Oriundo de Tarija y de 66 años, era el oficial más antiguo del ejército de Bolivia, que a la sazón comandaba la cuarta división que se movilizaba errante en el sur del país. Gozaba de fama de buen militar y de haber realizado estudios en la Academia de Guerra Francesa de Saint-Cyr, punto aparte. Llegó en un momento que no pocos consideraban crucial. Para fines de 1879 y principios de 1880, mientras la coyuntura política estallaba, la situación militar de la alianza boliviano-peruana había girado en sentido desfavorable, pues Chile lograba consolidar su proyecto de invasión. Bajo el mando de su ejército estaban los emporios salitreros del litoral, Bolivia y Tarapacá, Perú, que eran el verdadero objetivo de su guerra invasora. Pudo así apropiarse de las abundantes rentas que se generaban por la exportación de estos ricos recursos naturales, que le ayudaron a financiar y armar a sus tropas en mar y tierra, mientras que en los países ahora invadidos sus arcas fiscales mostraban severos problemas para solventar el elevado costo que demandaban las operaciones de guerra. Tampoco la victoria de Tarapacá, pese a su aliento moral y de confianza, modificó la correlación en favor de los países aliados, aunque les había dotado de nuevos mandos y abierto expectativas. Más allá del golpe para su orgullo, el ejército de Chile seguía intacto y en franca ofensiva. Con todo, para que se consolidara su propósito de dominación, persistían aún importantes escollos en el sur del Perú. Arica, el puerto artillado, y Tacna, donde se agrupaban tropas en importante número, y además de las importantes plazas de Moquegua y Arequipa, que contaban también con fuerzas relevantes que, aunque mal armadas y desorganizadas, intentaban defender posicionamientos geográficos gravitantes para el curso de la contienda. Los ánimos se templaban y las voluntades se preparaban. El día de Navidad, desde Tacna, Eliodoro Camacho escribió a su hijo José María, que se hallaba en Bolivia: la guerra toma cada día giros más luctuosos y oscuros, de los cuales será difícil sufrir con bien. Haremos cuanto se pueda, teniendo siempre en la mente las dos imágenes queridas de patria y deber. Cita a pie de página 62. Eliodoro Camacho a José María Camacho, Tacna, 25 de diciembre de 1879. Cierra cita de pie de página, punto aparte. A fines de diciembre de 1879, Chile había iniciado una exploración y reconocimiento de los territorios al norte de Tacna, con el propósito de atacar y acabar con las tropas de la Alianza estacionadas en Tacna y Arica. El 29, el primer batallón de su regimiento, Lautaro, estimado en 400 hombres al mando del coronel Arístides Martínez, se embarcó rumbo al pequeño puerto peruano en la caleta de Pacocha. Cita a pie de página 63. Puerto considerado secundario, pues el principal de Hilo fue devastado por el terremoto del 13 de agosto de 1868. Luego del pie de página continuamos. Pacocha, Hilo, al norte de Tacna y el único de Moquegua. A las 3 de la madrugada del 30, un centenar y medio desembarcaron al sur del fondeadero y otros 230 al sur del Villorio de Hilo, a 1,5 kilómetros de distancia.
En ningún caso encontraron resistencia. Luego, la noche del 31, al aparecer excediéndose de sus órdenes, se trasladaron hacia Moquegua, cubriendo el poco más de centenar de kilómetros, 101, por el tren en un convoy de locomotoras y carros, ruta que había sido inaugurado en enero de 1873. Estaba intacto y disponible. En una situación similar a la que ocurrió en Pisagua, al retirarse precipitadamente, las escasas fuerzas peruanas no lo destruyeron, quedando como un grato y sorpresivo presente, para las tropas adversarias. Como a las 8:30 de la noche, un reducido número de soldados chilenos que avanzaron en 2 vagones tomaron la sorprendida ciudad sin mayores tropiezos. En la madrugada del 1 de enero de 1880 llegaron 400 efectivos como refuerzo. El corresponsal de La Patria de Valparaíso describió la plaza tomada. Dice así: Moquegua es una bonita ciudad de 8 a 10,000 habitantes. Sus edificios son de piedra y sus calles angostas. Su comercio muy animado y toda la gente casi tiene sus propiedades. Hay bastante lujo, usan buenos y elegantes vestidos y la mayor parte de su vajilla es de plata. Cita entre paréntesis Castagneto 2016, página 281, punto aparte. A las pocas horas, a las 16, tras imponer una contribución obligatoria de 28,000 pesos a sus asustados habitantes, la abandonaron para dirigirse a la costa. En el trayecto tuvieron que afrontar el sabotaje de los pobladores y quizás soldados dispersos que provocaron el descarrilamiento del tren, aunque sin provocar bajas entre los invasores. En cambio, durante la expedición punitiva, Chile se dio muerte a una decena más o menos de peruanos que huían por el valle. Pasadas las 9 de la mañana del 2 de enero, las tropas de Chile se reembarcaron desde Pacocha hacia el ocupado puerto de Pisagua, de donde habían partido. Conocida en Tacna la noticia de la toma, el mando militar dispuso que salieran hacia esa zona y en misión de exploración un grueso contingente que sumaban unos 2,500 efectivos y unos pocos jefes y oficiales. Los bolivianos aportaron con 2 batallones de infantería, el Aroma y el Sucre, una batería de 4 piezas y un escuadrón de caballería, el Coraceros. Cita entre paréntesis Cáceres, 1976, página 47. Todos estaban al mando del coronel Miguel Castro Pinto, de esa misma nacionalidad y oriundo de Santa Cruz. Los peruanos, por su parte, participaron con el batallón Cepita y el de cazadores de Misti, bajo el comando de su compatriota el coronel Andrés Avelino Cáceres, que también ejercía el mando del conjunto de las tropas aliadas en su desplazamiento hacia Hilo y Moquegua. Partieron entre el 2 y 3 de enero de 1880. Marchaban a desalojar al enemigo, quizás sin conocer que éste ya había desocupado las poblaciones tomadas. En el grupo se hallaban el batallón Sucre, con su 500,000 de hombres, seguidos como siempre por una fervorosa columna de rabonas. Durante la travesía, al pasar por la caleta y el fértil valle de Ite, cercada por las naves chilenas, soportaron cañonazos de una de ellas allí anclada. No tuvo consecuencias sobre los cuerpos armados de la tropa boliviana y peruana. Varios kilómetros más allí se estableció un campamento en la localidad de Ite, rodeados de humedales y playas, a unos
95 kilómetros al norte de Tacna y unos 60 kilómetros de Hilo. Sobre la fina arena sacudida por el viento y sin contar con carpas protectoras, su permanencia se hizo difícil en aquellas tareas de vigilancia, afrontando las contingencias de la naturaleza. Permanecieron por 18 días sin que los chilenos aparecieran por el horizonte. El 22 de enero recibieron la orden de trasladarse hasta Moquegua para ocuparla y consolidar presencia, permaneciendo estacionados en la localidad. Circular a pie sobre la arena este mes por la costa peruana del sur, donde el clima es tan cálido como húmedo y el sol abrasador, pondría a prueba a la resistencia del batallón Sucre y el resto de la tropa aliada. Siguiendo marchas hasta el hermoso valle de Moquegua, salvando enormes y empinadas faldas en cuyo trasmonte hacia el soldado boliviano, que es cuanto más se puede decir, sentía extenuadas sus fuerzas por el cansancio y la fatiga. En sus marchas el infante no se lamentaba de los accidentes del terreno, sino de la ardiente arena en que se enterraba su pie, poco menos que desnudo, pues la hojota de nada podía servirle allí, y principalmente de la lata de agua, tanto más sensible en aquel clima. Cita entre paréntesis, Mármol, 1880, página 82. Punto aparte. Casi de inmediato, el día 26, al contraalmirante peruano Lizardo Montero les instruyó retomar. El contraalmirante Lizardo Montero les instruyó retornar a Tacna, donde arribaron el lunes 2 de febrero, tras un nuevo y esforzado recorrido por arenas candentes que condujo a varias deserciones. El Sucre acampó en Calana, fértil valle a unos 3 kilómetros de la ciudad. Fue la segunda vez que el batallón se movilizaba fuera de su cuartel, retornando ambas veces sin haber combatido. La primera, como se vio, correspondió a la marcha abruptamente cortada en Camarones en noviembre del año precedente. 5. Chile en movimiento. Entre tanto, el ejército de Chile se preparaba para su desplazamiento definitivo. La apreciación de José Vicente Ochoa, el ejército boliviano, Entre tanto, el ejército de Chile se preparaba para su desplazamiento definitivo. En apreciación de José Vicente Ochoa, el ejército boliviano se afianzaba, pues se tornaba a la normalidad y volvía la confianza lesionada tras la retirada de Camarones y el desbande de San Francisco. Cita 2014, página 268, cierra paréntesis. Salvo por este necesario refuerzo emocional muy poco notable, había acontecido que había acontecido en el mes que terminaba. En rigor de verdad, ambas partes beligerantes se tomaban tiempo para acumular nuevas fuerzas, para librar la campaña última y decisiva de esta fase de la guerra. Chile exploraba los pormenores de su ofensiva terrestre una vez que en el mar ya surcaban dominantes sus naves, mientras que la alianza buscaba cómo contener los planes adversarios de desembarco que amenazaba Tacna y Arica. Una tarea complicada. La rápida incursión chilena a Pachocha y Moquegua había revelado al mando de ese país lo desguarnecidas que estaban las costas peruanas al norte de Tacna. Un nuevo y acertado balance de Ochoa dice así, punto aparte. La escaramuza de los chilenos en Moquegua y su internación a territorio enemigo
sin hallar obstáculos, prueban la vulnerabilidad de las costas del Perú y la favorable situación en que se halla el enemigo para poder escoger a su agrado la localidad que convenga a sus designios. El ejército de Bolivia sigue disciplinándose. Su situación es ya normal, después del notable sacudimiento moral que hubo de sufrir con la destitución del general Daza. Cita entre paréntesis 2014, página 268. Las inmóviles tropas bolivianas, sin embargo, seguían desgastándose en la espera. En la segunda semana de febrero fallecieron de colerina, enfermedad parecida al cólera, 3 jóvenes pertenecientes a la Legión Boliviana y otros 6 del regimiento Coraceros. El 21 de febrero, el sargento mayor de Sucre, Manuel Gómez, recibió de un peruano un disparo de revólver que se dijo era fortuito. Murió 3 días más adelante. Esa jornada del 26 de ese mismo mes se recibió en Tacna noticias del sobresalto. Se supo que buques chilenos estaban nuevamente en el atracadero de Pacocha, donde desembarcaron tropas en gran número. Los cogieron por la posibilidad de abastecerse con agua de un río próximo y porque parecía más calmo y por tanto más fácilmente operativo que hacerlo en Ite, caracterizado por sus aguas agitadas. Cita et al. Entre paréntesis 1919, tomo 2, página 61, cierra paréntesis, punto aparte. La reacción de las filas bolivianas no se hizo esperar. Nuestro ejército se pone listo para el combate. Cita Ochoa, entre paréntesis, 2014, página 272, punto seguido. La coyuntura bélica sin duda se estaba modificando. A diferencia de la episódica exploración previa, aquella de inicios de enero hacia Moquegua, esta vez se trataba de una incursión prolongada y contundente para dar curso a una invasión terrestre de magnitud con la que Chile esperaba definir esta vez en tierra el conflicto bélico a su favor. En efecto, entre el 24 de febrero y el 1 de marzo, transportadas en un convoy naval y al mando del general Manuel Baquedano, se movilizaron por mar 4 divisiones de ese país, con más de 3.600 hombres, además de pertrechos y alimentos. El 26 a eso de las 9 de la mañana, el grueso de la tropa arribó a Punta Coles, cerca de Pacocha, abandonado por su población. Las tropas comenzaron a desembarcar en barcazas, pero al darse cuenta que el fondeadero de Pacocha estaba intacto, optaron por esta posibilidad. Cita entre paréntesis Sater 2016, página 240 a 241, cierra paréntesis, punto seguido. Las tropas chilenas, al igual que en la ocupación de fines del año precedente, hallaron intactas la dotación de agua, las instalaciones del puerto y el tren, un verdadero trofeo. Pero lo que más les gratificaba fue que encontraron un cercano vergel. Cita entre paréntesis 64, valle que se extiende desde la costa hasta Moquegua por un centenar de kilómetros. Termina la cita entre paréntesis, seguimos, seguido. Un vergel lleno de verduras y sobre todo frutas que contrastaba enormemente con la desesperante aridez de Pisagua, pero que a la par los desalentaba con la amenaza de las endémicas pestes de tercianas y fiebre amarilla. Los chilenos no perdieron en todo caso la oportunidad para saquear lo poco que quedaba en el puerto. Cita a pie de página 65, dice así. Pacocha no existe, es un pueblecito simpático de casitas nuevas y muy elegantes. Lo hemos encontrado completamente abandonado. Sus pobladores no pasarían de 50.
Aún así, nuestros soldados principiaron a cometer fechorías, saqueando y maltratando a los que hallaban en sus casas. Yo tuve que poner presos a 13 soldados que sorprendí robando en varios puntos y hacerles aplicar 50 azotes a cada uno. Si nuestros rotos no fueran asesinos y ladrones, no podrían ser conquistadores. Y la conquista es robo a mano armada. Máximo Lira, secretario del ministro chileno Sotomayor, a Isabel Errázuriz, 28 de febrero de 1880. Continuamos luego de la cita a pie de página, punto aparte. Por otra parte, pero dentro del mismo plan, el 27-29 de febrero y entre el 1 y el 6 de marzo, naves chilenas bombardearon Arica, prenunciando que un asalto estaba en curso. El puerto sería nuevamente sometido a intenso fuego el día 17 de marzo. Muchos y muchas de sus habitantes huyeron a Tacna. El 10, 22 y el 23 de abril, el puerto del Callao también fue castigado sin mayores consecuencias que la alarma entre su población y la de Lima. Ambos dispositivos, desembarco y bombardeo, eran simplemente preludios de un predecible ataque de mayor envergadura. Previéndolo, diversos batallones peruanos como el 8º de Línea y el Granaderos del Cusco se trasladaron desde Arica hasta Tacna el 14 y 15 de enero respectivamente. Cita a pie de página 66, Boletín de Guerra del Ejército Boliviano, Tacna, 16 de enero de 1880. Continuamos punto seguido. Más adelante, entre el 8 y el 10 de marzo, hicieron lo propio nuevas tropas peruanas que habían combatido en Tarapacá, como el 5º de Línea, cazadores de Rimac, el Canevero, luego el Cepita, el Prado, punto seguido. Posteriormente, otras unidades también se desplazaron con el mismo periplo. Su intención era reforzar su defensa de la ciudad y su hinterland de un previsible ataque adversario. Además, sus mandos sentían la necesidad de huir de las pestes que asolaban el valle de Azapa, cercano a Arica, donde estaba estacionado y que les causó cientos de bajas. Con el curso de las nuevas unidades, las tropas peruanas organizadas como el Primer Ejército del Sur llegaron a sumar en Tacna un estimado de 5.800 hombres. Se estacionaron a los albergues y cuarteles de la ciudad que ocupaban inicialmente los bolivianos. Cita entre paréntesis Cáceres, 1976, 49, página 49 al 51. Cierra paréntesis. Los que fueron trasladados a los valles cercanos de Calana y Pocollay. Días más tarde, todos, bolivianos y peruanos, convergieron y acamparon juntos en el campo de la Alianza. La proximidad de adversarios demandó de más aprovisionamiento militar. La carencia en armamento, municiones, vestimenta y vituallas se presentó más patética que nunca. El contraalmirante Montero dirigiría al presidente Pierola sentidos de reclamos en este sentido sin ser atendido. Cuando el 16 de marzo la corbeta Unión, eludiendo de manera arriesgada el bloqueo de Chile a Arica, pudo atracar, para su desazón, solo trajo algunas docenas de zapatos, lona para uniformes, 100.000 tiros o proyectiles y 2 ametralladoras, una de ellas inservible, causando decepción y sorda protesta. Cita entre paréntesis oblitas, 2021, página 305 a 306, cierra paréntesis, punto aparte. Por su parte, el mando chileno, con la aquiescencia de su presidente Aníbal Pinto, decidió incursionar en el territorio peruano.
tenían en la expectativa que las fuerzas de la alianza salieran de su reducto de Tacna a confrontarlas. En esta labor de desafío y conquista, el lunes 8 de marzo, los batallones naval y zapadores, además del tercer regimiento de línea y un reducido número de integrantes de la caballería, se embarcaron por mar hacia el puerto de Mollendo, al norte de Hilo. Ya en la playa, una parte quedó cercada de la caleta de Islay, abandonada apresuradamente por su población, y el resto se dirigió por un polvoriento camino hacia el atracadero de Mollendo, situado a unos 15 kilómetros. Lo tomaron sin combate ni resistencia, pues la cincuentena de hombres que custodiaban la zona se retiraron tras intercambiar unos pocos disparos. La localidad también estaba abandonada por gran parte de sus habitantes, salvo algunos extranjeros, italianos en su mayoría. Poseía pequeñas dimensiones, pero su situación fue considerada estratégica como puerta de abastecimiento de la región. Desde allí, por ejemplo, partía un tren hasta Arequipa, la segunda ciudad del Perú, a 173 kilómetros.